vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio con el seminario de nuestro compañero Omar. Entonces les pido que guarden silencio y tomen sus lugares para darle el uso de la voz a Omar y que nos presente su tema de tesis. Adelante, Omar. ¿Sí me escucho? Buenos días a todos. Buenos días, mi nombre es Omar Guerra Mesa y el día de hoy les vengo a presentar mis avances de tesis que tiene como título Identificación de especies de vibrio portadoras del plásmido PVA1 y relación entre el contenido de plásmidos y la virulencia en camarón blanco. Mi comité de tesis está conformado por mis directores, los doctores Píndaro Álvarez Ruiz y Gabriela López Cervantes, y mis asesores, los doctores Wenceslao Valenzuela Quiñones, María Nancy Herrera Moreno y Carlos Rosendo Romo Quiñones. La acuacultura es una actividad económica de relevancia mundial y entre los principales productos acuícolas destaca el camarón blanco, esto por su alto valor nutricional, por su alta tolerancia a temperatura, su alta tolerancia a salinidades y su sabor único. Se estimó que en el 2022 en el mundo se produjeron 9.400.000 toneladas de camarón blanco, de los cuales México aportó con 193.025 toneladas y Sinaloa con 86.821. La producción del camarón blanco puede ser afectada por distintas enfermedades. Entre las más representativas para el camarón destacan aquellas de origen viral, tal es el caso de la necrosis infecciosa hipodermal hematopoyética, la baculovirosis tetraédrica, el síndrome de la mancha blanca y el síndrome de Taura. Sin embargo, el camarón también puede ser afectado por enfermedades bacterianas y entre las más representativas destaca la enfermedad de la necrosis aguda del hepatopáncreas o HPND. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de un hepatopáncreas blanquecino o atrofiado, la presencia de intestinos vacíos, pérdida muscular, daño o destrucción de células RBOF y pérdida de actividad mitótica en células E. Esta enfermedad es ocasionada por bacterias del género Vibrio. Estas bacterias tienen la morfología de bacilos curviados, son gram negativas, poseen un flagelo polar, son halófilas y son aerobias facultativas. Y estas bacterias, para poder ocasionar una enfermedad, utilizan distintos factores de virulencia. Entre las más representativos para el género se encuentra la presencia de su flagelo polar, la capacidad para sintetizar adhesinas y las toxinas binarias pira-B, así como distintos sistemas de secreción. A pesar de que los mecanismos moleculares de patogenicidad de la HPND aún se encuentran dilucidándose, se cree que las bacterias pueden entrar por la boca y adherirse a la cámara anterior del estómago de los organismos, sitio en donde comienzan a sintetizar las toxinas binarias pira-B. Estas toxinas tienen la capacidad de pasar a través del tamiz gástrico y enlazarse a los glucosaminoglicanos de las células de los túbulos hepatopancreáticos, generando poros, provocando así la destrucción de las células y provocando la infiltración bacteriana e infiltración hemocítica. Debido a lo anterior, se deduce que las toxinas pira-B son piezas clave para el desarrollo de la enfermedad, así como para su diagnóstico. Las bacterias, además de poseer su cromosoma circular, tienen material genético extracromosomal denominados como plásmidos. Estos plásmidos contienen material genético relacionado a resistencia antimicrobiana, a virulencia o incluso a procesos de conjugación. Específicamente en Vibrio se ha detectado la presencia de un plásmido denominado PVA1 que tiene un tamaño aproximado de 69 kilobases. Este plásmido de virulencia contiene genes que le permiten a la bacteria sintetizar las toxinas pira-B, así como expresar factores de conjugación y sistemas de secreción de tipo 2 y de tipo 3 que participan en el proceso de la excreción de las toxinas. Inicialmente se consideraba que Vibrio parhemolyticus era la única especie del género que podía albergar este plásmido. Sin embargo, actualmente se reconoce que esta bacteria puede transferir a través de conjugación este plásmido a distintas especies del género. Y se ha detectado su presencia en especies como Vibrio campbelli, Vibrio harbelli, Vibrio alginoliticus, Vibrio punensis y Vibrio owensi de distintos clados filogenéticos. Como antecedentes de la identificación de Vibrio, destaca el estudio de Muthukrishnan y colaboradores en el 2019. Estos autores analizaron 2 aislados de Vibrio provenientes de Malasia y detectaron los genes pira-B a través de los métodos AP3, AP4, PCR duplex pira-B-VP
e identificaron a los organismos a través de una técnica denominada análisis multilocus de secuencias, en donde se amplificaron los marcadores 16S-ADNR, RCTB y RPOD. Ellos encontraron que de los 2 aislados, 7 pertenecían a Vibrio parhemolyticus y 5 a Vibrio harbelli. Posteriormente, Sangpo y colaboradores en el 2020 analizaron 31 aislados del sudeste de Asia e identificaron los genes PIRA-B a través de los métodos AP4 y PCR duplex PIRA-B-VP. Ellos identificaron a los organismos a través de la amplificación de los marcadores LDH, TOX-R y 16S-ADNR. De los 31 aislados, detectaron que 9 poseían los genes de virulencia y todos fueron identificados como Vibrio parhemolyticus, mientras que 22 carecían de este plásmido de virulencia y fueron identificados como Vibrio parhemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Vibrio owensi, Vibrio alginoliticus y Aeromonas schuberti. Liu y colaboradores en el 2021, por otra parte, identificaron especies bacterianas asociadas a HPND en Phaneropeneus guineensis de Qingdao, China. Ellos identificaron la presencia de los genes de virulencia a través de PCR duplex PIRA-B-VP e identificaron a los organismos mediante la amplificación del marcador 16S. Ellos identificaron como agente causal a Vibrio owensi y posterior a pruebas de virulencia observaron un porcentaje de mortalidad de hasta el 60% en Phaneropeneus guineensis y hasta el 80% en Peneus banamei. Y por último, Wang y colaboradores en el 2024 identificaron especies de Vibrio asociadas a la HPND en Peneus banamei de Guangdong y Jiangsu, China. Esto lo hicieron a través de análisis filogenómicos e identificaron a 29 aislados como Vibrio parhemolyticus, 3 como Vibrio alginoliticus y 1 como Vibrio owensi. Como antecedentes de la cuantificación del plásmido, destaca el estudio de Han y colaboradores en el 2015. Ellos desarrollaron una técnica basada en PCR en tiempo real para poder detectar y cuantificar el plásmido PVA1 y se probó en camarones de Vietnam, China y México. Esto lo hicieron o diseñaron los primers a partir del gen plasmídico PIR-A del plásmido PVA1 y estandarizaron su curva utilizando un plásmido recombinante que denominaron PV-PIRA1 y lograron detectar el plásmido en rangos que oscilaron entre 3.9 por 10 a la 0 y 4.7 por 10 a la 6 plásmidos por miligramo de tejido. Esto nos habla de la sensibilidad de la técnica. Como justificación, la camaronicultura es una de las actividades económicas más relevantes del país y del estado, y la producción del camarón blanco puede ser afectada por enfermedades como la HPND, que es provocada por diferentes especies del género Vibrio. Actualmente en la región existen pocos estudios en donde se identifiquen los agentes causales de la HPND, por lo que estimar esta información puede contribuir al diseño de estrategias de control más específicas. Además, en la literatura existe poca información sobre la relación entre el número de plásmidos y la virulencia de las cepas, por lo que estimar la información puede brindar mayor entendimiento de la enfermedad, así como puede permitir mejorar los sistemas de monitoreo. Para este proyecto se plantearon las siguientes hipótesis. La primera es que el camarón blanco de cultivo es hospedero de diferentes especies de Vibrio portadoras del plásmido PVA1. Y la segunda es que la virulencia de especies de Vibrio causantes de HPND es directamente proporcional a la cantidad de plásmidos PVA1 que portan. Además, se planteó como objetivo general identificar especies de Vibrio portadoras del plásmido PVA1 y estimar la relación entre su contenido de plásmidos con la virulencia en camarón blanco. Para ello se plantearon 5 objetivos específicos. El primero es determinar la presencia del plásmido PVA1 en aislados de bacterias asociadas a HPND mediante el método AP4. El segundo es identificar a bacterias portadoras del plásmido PVA1 mediante un análisis multilocus de secuencias, empleando los genes 16S, ADNR, RPOD y FTSZ. El tercero es determinar el número de plásmidos PVA1 de bacterias asociadas a HPND mediante la cuantificación del gen plasmídico PIR-A. El cuarto es evaluar la virulencia de bacterias asociadas a HPND con concentraciones altas y bajas del plásmido PVA1 contra Peneus banamei. Y el quinto es determinar la correlación entre el número de plásmidos PVA1 y la virulencia de bacterias asociadas a HPND en Peneus banamei. Para este proyecto se tienen avances de los 3 primeros objetivos específicos, por lo que la metodología se tratará en pasado y la metodología para los objetivos 4 y 5 se tratará en futuro. Para cumplir con el primer objetivo específico se planteó la siguiente metodología. Se obtuvieron 40 aislados de
4 granjas acuícolas y un laboratorio de producción de poslarvas. Estos aislados fueron proporcionados por el Laboratorio de Biotecnología Acuícola de Sidir, Sinaloa, que fueron previamente inoculados en medio TSB al 3.5% de cloruro de sodio y preservados con glicerol al 20% en una disolución volumen-volumen. Además, se obtuvieron 65 aislados de 6 granjas acuícolas a través de un muestreo no probabilístico. En este muestreo se muestrearon, estanques con sospechas de HPND y se obtuvieron las muestras de exoesqueleto, hepatopáncreas, tubo digestivo, estómago y músculo. Estos fueron inoculados en medio TCB al 3.5% de cloruro de sodio e incubados a 30 grados centígrados durante 12 horas. Posteriormente, se inocularon en medio TCBS a la misma salinidad a través de diluciones seriales con un factor 1:10. Se incubaron bajo las mismas condiciones y se purificaron las colonias a través de la técnica de estría cruzada. Las colonias purificadas, se inocularon en TCB al 3.5% de cloruro de sodio, se incubaron en las mismas condiciones y una alícuota se preservó con glicerol al 20% en una disolución volumen-volumen a menos 70 grados centígrados, mientras que la otra parte se centrifugó a 2000 fuerzas G durante 5 minutos para conservar el saco bacteriano que se utilizó posteriormente para la extracción de ADN. La extracción de ADN se realizó mediante la técnica de bromuro de cetiltrimetilamonio o CETAP, de acuerdo a lo recomendado por Samarakun y colaboradores en el 2012. Para ello, como buffer de lisis se utilizó CETAP al 3% con beta-mercaptoetanol al 0.2%. Las muestras se trataron con ARNasas y se utilizaron tratamientos con cloroformo alcohol isoamílico, en una proporción 24:1. Los ácidos nucleicos se precipitaron utilizando un volumen de isopropanol y la pastilla se lavó con etanol al 75%. Posteriormente, la pastilla fue resuspendida con agua ultrapura y cuantificada en un nanodrop para posteriormente ser diluida a 50 nanogramos por microlitro. Para la detección del plásmido PVA1 se utilizó el método AP4, el cual consta de un PCR de punto final y un PCR anidado. Para el primer PCR se utilizaron los juegos de primers AP4F1 y AP4R1 que amplifican para un fragmento de 1269 pares de bases, mientras que para el segundo PCR se utilizaron los primers AP4F2 y AP4R2 que amplifican para un fragmento de 230 pares de bases. Los productos se corrieron por electroforesis en un gel de agarosa al 1% teñido con red gel a 85 voltios durante 35 minutos y se visualizaron en un fotodocumentador de marca Biorad, de acuerdo a lo recomendado por Dangtip y colaboradores en el 2015. Posteriormente, para identificar a los microorganismos, se amplificaron los marcadores 16S-ADNR y RPOD, utilizando los juegos de primers 27F1492R y 70F y 70R respectivamente. Los productos de PCR se secuenciaron de forma unidireccional en Seúl, en Corea del Sur, y posteriormente los electroferogramas fueron editados en el programa Bioedit versión 7.2.5. Las secuencias de referencia se obtuvieron a partir del banco de datos de GenBank del NCBI. Para el caso del filograma de Vibrio se utilizaron secuencias que se obtuvieron de los artículos de los autores que aparecen en el cuadro. En total para el filograma se utilizaron 105 secuencias de especies de vibrio clasificadas en 28 clados filogenéticos y una secuencia de salinivibrio kushneri como outgroup. Esas secuencias se alinearon en el programa MegaX utilizando el algoritmo de Mosul. Posteriormente se recortaron manualmente y se realizó una prueba de ajuste para estimar la mejor prueba de sustitución nucleotídica para la reconstrucción filogenética. En el caso del filograma de vibrio se estimó que el mejor modelo fue GTR más G más I, que significa General Time Reversible con distribución gamma y sitios invariables. La reconstrucción filogenética se realizó mediante el método de máxima verosimilitud, brindando una robustez a los árboles de 1000 réplicas Bootstrap. Posteriormente, estos fueron editados en el programa FigTree versión 1.4.0 y se eliminaron los valores Bootstrap inferiores al 50%, de acuerdo a lo recomendado por Kumar y colaboradores en el 2018. En este proyecto hubo una particularidad, no solo identificamos especies de vibrio, 6 aislados provenientes de poslarva fueron identificados como parte del género Ralstonia. Para construir el filograma del género Ralstonia se utilizaron las referencias que aparecen en el cuadro.
Se descargaron 18 secuencias de referencia y una secuencia de salinivibrio-Kushneri como outgroup, y como mejor prueba de sustitución nucleotídica se estimó la prueba GTR más G. El resto de la construcción del árbol siguió la metodología previamente descrita. Para cumplir con el objetivo 3 se planteó la siguiente metodología. Se cuantificó el gen plasmídico PIRA a través de los juegos de primers VP-PIRA-F y VP-PIRA-R, utilizando una sonda Tacman que aparece en pantalla y utilizando como reportero la molécula FAM en el extremo 5' y como quencher la molécula TAMRA en el extremo 3'. Para estandarizar la curva se utilizó un plásmido recombinante que fue proporcionado por el Laboratorio de Biotecnología Acuícola, que se diluyó con un factor 1:10. Posteriormente, para calcular los números de plásmidos, se utilizó la fórmula recomendada por Whelan y colaboradores en el 2003, que es número de plásmidos es igual a 6.02 por 10 a la 23, multiplicado por la cantidad de ADN entre la longitud del ADN por 660 gramos por mol, en donde 6.02 por 10 a la 23 es la cantidad de materia que se encuentra en un mol y 660 gramos por mol es el peso molecular promedio de un par de nucleótidos. Posteriormente, se realizó una prueba de normalidad con los datos y se realizó una prueba de Kruskal-Wallis con una prueba post-hoc de Dunn con un nivel de confianza del 95%, estimando como variable dependiente el número de plásmidos PVA1 por nanogramo de ADN y como variable independiente las cepas bacterianas. Todo esto se realizó en el programa RStudio. Para cumplir con el objetivo 4 se realizará la siguiente metodología. Se elegirán cepas bacterianas con concentraciones altas y bajas del plásmido. Posteriormente, estas serán inoculadas en medio TSB al 3.5% de cloruro de sodio y se incubarán a 30 grados centígrados hasta alcanzar una densidad óptica de 0.8 a 580 nanómetros. Posteriormente, esta se centrifugará a 2000 fuerzas G y se va a resuspender con agua salina al 3% hasta alcanzar una densidad óptica de 0.5 a 580 nanómetros. Posteriormente se realizarán diluciones seriadas para poder calcular las unidades formadoras de colonia utilizando la fórmula que aparece en pantalla. Para las pruebas de virulencia se utilizarán 15 camarones PL15 en acuarios de 25 litros con agua con la salinidad a 30 partes por mil a 30 grados centígrados con aireación constante. Las pruebas de infección se realizarán por inmersión de acuerdo a lo recomendado por Tran y colaboradores en el 2013, en donde como tratamiento se utilizarán distintas especies bacterianas con altas y bajas concentraciones del plásmido PVA1 y se utilizará como control negativo un tratamiento sin exposición bacteriana. Los camarones serán expuestos a una concentración de 1 por 10 a la 6 células por mililitro durante 15 minutos y posteriormente se transferirán a agua limpia. La mortalidad se estimará en porcentaje y se medirá cada 6 horas durante 5 días. Posteriormente, los datos serán transformados mediante la función arcoseno y se realizará una ANDEVA de 2 vías con una prueba post-hoc de Tukey con un nivel de confianza del 95%, tomando como variable dependiente los porcentajes de mortalidad y como variables independientes las cepas bacterianas y los números de plásmidos. Para cumplir con el objetivo 5, se calculará el coeficiente de correlación de Spearman para asociaciones no lineales, en donde se calculará el valor de R, siendo los resultados más cercanos al 1 positivo un indicativo de una relación estadística positiva. Los valores más cercanos a 0 indican que no existe relación entre variables y los más cercanos a 1 negativo que existe una relación estadística inversa. Como resultados, se han obtenido 105 aislados de vibrio de 10 granjas acuícolas de Guasave y Ahome, Sinaloa, de los cuales 65 mostraron colonias amarillas en medio TSBS y 40 colonias verdes. 61 de ellos provenían de patopáncreas, 27 de exoesqueleto, 8 de músculo, 7 de tubo digestivo, 7 de poslarvas y 3 de estómago. De acuerdo a Luna y colaboradores en el 2010 y a Percival y Williams en el 2014, las especies de vibrio se clasifican de acuerdo a su capacidad para fermentar sacarosa. Así, en medio TSBS, las colonias que tienen metabolismo fermentativo producen colonias amarillas y aquellas cepas que no poseen metabolismo fermentativo producen colonias verdes. Así, organismos como Vibrio cholerae, Vibrio alginoliticus o Vibrio fluvialis producen colonias amarillas en este medio, y Vibrio parhemolyticus, Harvey, Bunificus o Mimicus pueden producir colonias de color verde. En cuanto a la presencia del plásmido, de las 105 cepas se detectaron el plásmido en 89 muestras.
De 61 muestras de patopáncreas, 52 contenían el plásmido. De 27 exoesqueleto, 23 contenían el plásmido. De 8 de músculo, 7 lo contenían. De 7 de tubo digestivo, 6 lo contenían. De 7 de poslarva, 6 lo contenían. Y de 3 de estómago, 2 lo contenían. Además, se observó que de las 89 muestras, 59 formaban únicamente una banda de aproximadamente 230 pares de bases, mientras que 30 formaron un patrón de doble bandeo, de bandas entre 230 y 350 pares de bases. De acuerdo a Danktipp y colaboradores en el 2015, esto es un indicativo de la alta concentración de templado. A altas concentraciones de templado, los primers del primer PCR interactúan con los primers del segundo PCR del anidado y forman fragmentos de 357 y 1142 pares de bases respectivamente, por lo que se puede inferir que aquellas muestras en donde se obtenían patrones de doble bandeo tenían altas concentraciones del plásmido PVA1. Con esta información se seleccionaron 28 aislados para continuar con el resto de los experimentos, 10 provenientes de patopáncreas, 6 de exoesqueleto, 6 de poslarva, 3 de músculo, 2 de tubo digestivo y 1 de estómago, 18 colonias verdes y 10 que formaban colonias amarillas, 15 que formaban patrones de una banda y 13 que formaban patrones de dos bandas. Con esto se procedió a la identificación molecular. Este es el filograma que se desarrolló para especies de vibrio, que es bastante grande. No se puede observar, pero aquí en la parte inferior se encuentra una escala que indica 0.01 sustituciones promedio para cada secuencia. Algunos aislados se agruparon en la parte superior y otros aislados se agruparon en la parte inferior. Para la parte superior se puede observar que las cepas B9 y B30 formaron un clado hermano independiente con un alto valor de soporte bootstrap del 100%. Además, este clado fue hermano a Vibrio brasiliensis con un valor de soporte bootstrap del 78%, por lo que se puede inferir que posiblemente estas cepas de Vibrio formen parte del mismo clado filogenético que Vibrio brasiliensis. Esta especie, de acuerdo a Yang y colaboradores, forma parte del clado orientalis, y el clado orientalis incluye muchas especies que son patógenas, mayormente para peces y para moluscos. Sin embargo, existe un estudio por Restrepo y colaboradores en el 2018, en donde identifican a Vibrio punensis, que es una especie del clado orientalis, con la presencia de los genes PIRA y PIRB, y se confirmó mediante pruebas de virulencia su capacidad para desarrollar la enfermedad de AHPND. Posteriormente, el resto de las cepas se alinearon entre Vibrio hugaensis y Vibrio parhemolyticus. Tanto Vibrio hugaensis como Vibrio parhemolyticus forman parte del clado Harvey, y el clado Harvey incluye especies patógenas tanto para moluscos como para peces y crustáceos. Y se han identificado muchas especies dentro de este clado filogenético con la capacidad para desarrollar HPND. Tal es el caso de Vibrio parhemolyticus, Vibrio harveyi, Vibrio owensi, entre otros. A pesar de que se agruparon en ciertos clados filogenéticos, las cepas no han podido ser identificadas hasta el nivel de especie. Esto se debe a que los filogramas se construyeron únicamente con el marcador 16S ADNR, y este marcador posee baja resolución para identificar especies dentro de la familia Vibrionaceae. Esto debido al alto porcentaje de similitud en las secuencias, que puede ser igual o superior al 97.6%. Esto de acuerdo a Pascual y colaboradores en el 2010. Por lo que la amplificación de este marcador puede contribuir a la identificación hasta el nivel de familia o hasta la categoría taxonómica de género. Pero si se desea identificar a los organismos hasta la categoría de especie, es necesario incluir y analizar un mayor número de genes constitutivos. Esto de acuerdo a Thompson y colaboradores en el 2005. En cuanto al filograma de Ralstonia, se puede observar una escala que indica el número de sustituciones promedio para cada secuencia, y es posible analizar que la mayoría de las cepas formaron clados hermanos a Ralstonia piqueti. Ralstonia es un género de bacilos aerobios gram negativos y tienen metabolismo no fermentativo, y este género incluye especies patógenas para plantas y para seres humanos. Ha sido aislado de orina, sangre y líquido cefalorraquídeo en casos de bacteremia, de acuerdo a Liu y colaboradores en el 2023. Además, se ha detectado en distintos estudios que Ralstonia forma parte de la microbiota intestinal del camarón, y se ha detectado como un agente causal de enfermedades en peces. Tal es el caso de Oreochromis niloticus y Clarias garipinus.
Además, existe un estudio por Hockey y colaboradores en el 2021 en donde fue identificado como contaminante en laboratorios de producción de poslarva. Ahora, al ser un patógeno humano, su presencia en productos acuícolas produce preocupación. Cabe destacar que todos estos aislados provienen de poslarvas. En cuanto a la cuantificación de los plásmidos de virulencia, en el análisis estadístico, se realizó el análisis estadístico por dos partes. Primero se agruparon aquellos organismos que obtenían miles de plásmidos de virulencia y en otro análisis aislados que tenían millones de plásmidos de virulencia. En este primer análisis, en la prueba de Shapiro-Wilk, resultó un valor de P inferior a 0.01, lo cual indica que los datos no son normales, y en la prueba de Kruskal-Wallis se obtuvo un valor de 0.000404, lo cual indica que hay diferencias entre los grupos. Con la prueba post-hoc de Thun se agruparon los datos, y aquí fue posible identificar aquellas cepas que contenían un mayor número de plásmidos, que fueron identificados como las cepas B10 con un número promedio de 1897 más menos 62 plásmidos por nanogramo de ADN, la cepa B30 con 5101 más menos 1630, la cepa B6 con 5955 más menos 482 y la cepa B9 con 5647 más menos 116. Las cepas B9 y las cepas B30 fueron los organismos, los vibrios, que fueron agrupados dentro del clado Orientalis. El resto de los organismos en este análisis fueron parte del clado Harvey. Además, en este análisis se detectó la cepa que tuvo la menor cantidad de plásmidos, que fue de 54 más menos 1, que también fue una cepa del clado Harvey. Aquí se encuentra el análisis estadístico para las cepas que contenían millones de plásmidos de virulencia. Y en este análisis se identificó la cepa que tuvo el número más alto, que fue 21.845.392 más menos 147.519 plásmidos por nanogramo de ADN, que fue una cepa perteneciente al clado Harvey. Además, en este análisis se encuentran todos los organismos que se agruparon dentro del género Ralstonia. Dentro de estos organismos, la Ralstonia que tuvo una mayor cantidad de plásmidos fue la cepa V41, que obtuvo 13.531.765 más menos 29.558 plásmidos. Y la que tuvo menos fue 3.178.921 más menos 879.814 plásmidos. Actualmente me encuentro en el tercer semestre. Me encuentro haciendo el análisis multilocus de secuencias y regresando de vacaciones vamos a hacer las pruebas de virulencia para poder culminar con mi proyecto. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, si ya están todos listos, les damos el uso de la voz a Brian para que nos presente su tema de tesis. Adelante, Brian. Buenos días, ¿se escucha claro, verdad? Buen día, mi nombre es Brian Ignacio García Cerecer. El día de hoy voy a presentarles mi proyecto de tema de tesis, que es desarrollo de un software como herramienta tecnológica y sistema de gestión para el manejo y toma de decisiones de proyectos acuícolas. Mis directores son el doctor Juan Pablo Apún Molina, el doctor Mauro Espinosa Ortiz. Dentro de mi comité tutorial se encuentran la doctora María Nancy Herrera Moreno, la doctora Apolinar Santamaría Miranda y el maestro en ciencias Francisco Javier Arce Cárdenas. Para iniciar, tenemos que la acuacultura es una actividad que ha estado en constante crecimiento durante las últimas décadas, la cual se encarga de suministrar alimentos de origen marino. En México se ha obtenido una producción, según Conapesca, aproximada de 304.000 toneladas, entre las cuales 194.000 fueron de camarón y 60.000 de tilapia. Dentro de los tipos de siembra que podemos encontrar en las acuiculturas, tenemos las siembras extensivas, semi-intensivas, intensivas e hiperintensivas.
Las diferencias que podemos encontrar entre estos tipos de siembras son la densidad de siembra, el uso de tecnologías y la mano de obra, qué tantos humanos están trabajando en la siembra. Entre las principales problemáticas que se encuentran en los distintos tipos de siembra, se encuentra el control y mantenimiento de los parámetros físico-químicos del agua, la obtención de alimentos de calidad y las enfermedades. Todos los proyectos acuícolas deben de considerar ciertos aspectos para llegar a tener un proceso de manera satisfactoria. Entre los principales se encuentra la producción. Para la producción se debe considerar la siembra de los organismos, la cosecha de los organismos, las biometrías, parámetros físico-químicos y alimentación. En la parte económica administrativa se debe de considerar la venta del producto, pagos de servicio, pagos de nómina, ingreso de materiales y compra de reactivos para el laboratorio. Y en la parte del almacén se debe de llevar una buena calidad del manejo, tanto del inventario, a la hora de las entradas de los productos, salidas de productos, manejo del alimento y toma de proveedores. En la acuacultura se ha implementado la vía de gestión progresiva de la FAO. Es una tecnología de gestión enfocada en facilitar a cualquier industria la infraestructura necesaria para aprovechar tecnologías avanzadas como Big Data, IoT, Internet de las Cosas, automatización de procesos y la nube. Estas tecnologías se conocen también como Smart Technologies y no solo han sido implementadas en la acuacultura, también se han llevado a cabo en la agricultura y en la ganadería. Para el desarrollo de dichas tecnologías de Smart Technology se han utilizado Open Source Software, los cuales son software de código abierto. Los cuales cumplen con un papel fundamental no solo en tecnologías de la información, sino también en nuestra vida social. Entre los principales repositorios de este tipo de códigos se encuentra GitHub y Hugging Face Hub. La mayoría de los software de código abierto utilizan plataformas disponibles públicamente durante el desarrollo y mantenimiento del software para tareas específicas. Los lenguajes de programación y frameworks más utilizados en la comunidad open source son los siguientes, entre los cuales podemos destacar Java, JavaScript, Node, Vue.js y R. Para mis antecedentes, contamos con Andrade Ceballo en Ecuador. Desarrolló un software que optimiza la gestión de datos en acuacultura, manejando la toma de decisiones y reduciendo tiempos de cosecha. Tenemos a Luna García, 2020 en España, aplicó ciencias de datos, e inteligencia artificial en acuacultura, optimizando decisiones en alimentación y manejo de lotes mediante modelos multicriterios y algoritmos genéticos. Tenemos también a Quispe Cala en 2020 en Bolivia, desarrolló una herramienta web y móvil para monitorear la producción piscícola y controlar enfermedades usando metodologías ágiles como Scrum y desarrollo móvil con MobileD. Pico Calvo en Ecuador evaluó la factibilidad de una infraestructura IoT para acuacultura con una arquitectura en 4 capas que permitía almacenar y analizar datos en la nube para apoyar la toma de decisiones. Tenemos que Arévalo y colaboradores en 2020 en Colombia propusieron una metodología que integra Scrum, Django REST y Vue.js para desarrollo de software con mayor calidad y agilidad en la acuacultura. Y para terminar, tenemos a Vasili y colaboradores en 2021 en Croacia. Desarrollaron el proyecto DESPRO, digitalizando organizaciones estudiantiles con Vue.js, Node.js y Axios. La arquitectura permitió módulos escalares compatibles para la contabilidad, votación con blockchain y recaudación de fondos.
Mi justificación es que la acuicultura enfrenta el desarrollo de integrar tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad. Un sistema de evaluación integral que monitoree constantemente la calidad del agua, el crecimiento de los organismos y los costos de producción permitirá optimizar el uso de los recursos claves como alimentos y energía. Esto se traduce en toma de decisiones fundamentada en datos precisos, facilitando la automatización de procesos y reduciendo pérdidas. En consecuencia, la implementación de este sistema no solo mejora la rentabilidad y competitividad del sector, sino que también promueve una producción responsable y el cuidado del medio ambiente. Para nuestra hipótesis, tenemos que la implementación de un software como herramienta de gestión en proyectos acuícolas incrementará la eficiencia y la rentabilidad en entornos comerciales y de investigación, al optimizar la toma de decisiones, reducir costos y pérdidas de recursos y permitir la proyección precisa de la producción, así como la identificación temprana de posibles enfermedades. Para nuestro objetivo general, tenemos que el desarrollo de un software para la gestión integral en proyectos acuícolas, para la optimización de los procesos y facilitar la toma de decisiones. Para mis 4 objetivos específicos, tenemos obtener y analizar información directa de personas involucradas en el sector acuícola para identificar sus necesidades y requerimientos específicos, alineando con un desarrollo adaptable y viable con la metodología Kano. En el segundo tenemos diseñar la arquitectura del software destinado a la gestión de datos acuícolas con base en lenguaje de programación JavaScript y Vue.js con interfaz gráfica. Tenemos implementar un servidor para el despliegue, almacenamiento y pruebas de software en su versión beta y validar distintos métodos estadísticos. Y como último tenemos evaluar la herramienta en situaciones reales con proyectos acuícolas experimentales o comerciales. Para realizar la metodología del objetivo 1 se realizó una encuesta, la cual fue dividida en 5 rubros. El primero es información general de la granja, infraestructura y equipamiento, procesos de producción y gestión, administración y logística, y como último necesidades de un software de gestión para dicha granja. Para el objetivo 2 tenemos el desarrollo de la metodología Waterfall integrada para software, la cual está estructurada por la definición de objetivos y necesidades del usuario, diseños de la arquitectura de la información, creación de wireframes y prototipos de baja fidelidad, diseño y prototipos de alta fidelidad y pruebas de usabilidad, desarrollo de un diseño adaptable y responsivo, y como último tenemos la implementación de principios de accesibilidad. Para la primera parte, que es definición de objetivos y necesidades del usuario, contamos con los tipos de usuarios que van a participar en nuestro proyecto, los cuales serían los siguientes 4. Tenemos el encargado, el biólogo, el almacenista y el técnico. Dichos usuarios pueden contar con los siguientes 3 tipos de permisos, los cuales son lectura, escritura y modificación. Y cada uno de los permisos cuenta con los siguientes estados, los cuales son permiso y no permiso. Algunos ejemplos de nuestras tablas de permisos serían el siguiente, en el cual se puede observar que el encargado cuenta con acceso total a toda la granja, tanto en lectura, escritura y modificación, mientras que el biólogo cuenta solamente con los permisos que son correspondientes a su área, como pueden observar. Él tiene derecho a la lectura de todo lo de su área y a la modificación que se le haya dado por defecto. Más sin embargo, el encargado tiene permisos de edición de permisos. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que se necesite modificar los permisos del biólogo o del almacenista o del técnico, el encargado de la granja está en toda
su libertad de realizarlo. Para el diseño de la arquitectura de la información, dividimos nuestra aplicación en 3 capas, las cuales son el front-end, el back-end y la base de datos. Nuestro front-end está desarrollado con Vue.js, el cual se compone por JavaScript, HTML y CSS. A través de estas ventanas de Vue.js se realizan las consultas, las cuales son enviadas por peticiones REST a nuestro servidor de Node.js, que es el servidor web. Ese servidor web está alojado en un servidor físico. Ahora, por medio de peticiones web, Django REST, se envían dichas consultas o dichas solicitudes hacia nuestra base de datos, la cual está alojada en MySQL Workbench con el lenguaje MySQL y se ejecuta el CRUD. Para la parte 3, creación de wireframes y prototipos de baja fidelidad, se desarrollaron ventanas con las necesidades específicas de qué debería de contener dicha ventana, sin diseño, así tal cual como queremos obtener la información. Mientras que para el diseño de prototipos de alta fidelidad y pruebas de usabilidad, se tomó la libertad de desarrollar la aplicación y posteriormente, a través de feedbacks de los usuarios, se realizó un ajuste al diseño para que fuera más agradable para los usuarios y no solo quedarse con la opinión del programador. Para el desarrollo de un diseño adaptable y responsivo, se utilizaron librerías para el CSS, en las cuales hacen que nuestro código sea adaptable para cualquier tipo de pantalla, ya sea tanto para computadoras, tablets o celulares. Para la implementación de principios de accesibilidad, se agregaron etiquetas para personas que cuenten con debilidad visual y puedan utilizar algún software de apoyo. Se agregaron las teclas hotkey, se llaman teclas de acceso rápido, las cuales son control C, control V, todas son funcionales en nuestra aplicación, y se implementó una paleta de colores agradables para los usuarios. Para el objetivo 3, se desarrolló un servidor web en el cual se implementaron la instalación de Node.js, MySQL, Django REST, Axios y Nginx. Dicho servidor se instaló en nuestro servidor físico inicial, el cual estará encendido 24/7 para garantizarles la facilidad y accesibilidad de los datos a nuestros usuarios a cualquier hora del día, con los siguientes componentes, los cuales son un procesador, una motherboard, tarjeta gráfica, memoria RAM, contamos con almacenamiento, ventilación, fuente de poder, un gabinete y periféricos. Todo esto será subido a un repositorio en GitHub, el cual mencionamos anteriormente. También cabe mencionar que este proyecto fue realizado gracias a que se seleccionó en los proyectos de innovación del IPN. Para el objetivo 4, vamos a definir el alcance de nuestro proyecto, hasta dónde realmente abarca nuestro software. También vamos a definir los usuarios que van a utilizar nuestro software, y a partir de los usuarios que van a utilizar nuestro software para la cuestión de pruebas, vamos a realizar la entrega de una versión beta que será puesta a prueba en un entorno real. Y a través de esa versión beta vamos a obtener una retroalimentación de los usuarios, y por medio de esa retroalimentación procederemos a documentar todos los cambios realizados y actualización del software. Aquí tenemos como resultados de la encuesta algunas preguntas importantes, entre las cuales podemos destacar el número de empleados de las granjas, que para nosotros se reduciría al número de usuarios de la aplicación por granja. También tenemos qué tipo de producción tienen, si son peces, moluscos, camarones u otros. Las superficies de las granjas, esto nos ayuda a saber si son granjas intensivas, hiperintensivas, nos puede dar una idea. También tenemos aspectos de la gestión que les gustaría mejorar con un software. O sea, ¿qué les gustaría mejorar a ellos en un software? Tenemos monitoreos de parámetros del agua, control de alimentación, registro de mortalidad, registros de crecimiento y cosecha,
control sanitario, gestión de inventarios y entre otras. También contamos ya con el servidor físico inicial. Aquí se puede observar el conjunto. Aquí está la fuente de poder. Contamos con un no break. Aquí se observa el procesador. Aquí esta tarjetita blanca no se alcanza a apreciar bien, pero es el almacenamiento. Aquí cuentan con las dos tarjetas RAM de 16 GB. Esto que está aquí, que les platiqué que también era el procesador, cuenta con enfriamiento líquido para garantizar la seguridad de nuestro servidor. Y aquí se encuentra nuestra tarjeta gráfica. La siguiente es la tabla relacional de nuestra base de datos. Esta tabla es funcional en nuestro software, la cual nos sirve para llevar el registro de toda la información y cada actividad que se realice en la granja. Cada que algún usuario realiza alguna acción, como por ejemplo alimentar, retirar algo del inventario o dar de alta algo en el inventario, nuestra base de datos almacena qué persona realizó tal acción, a qué hora y de qué acuícola. Ahora les voy a proceder a mostrar unos videos de nuestro software ya funcional. En el primer video tenemos datos ejemplos de la facilidad con la que ustedes pueden crear sus estanques, sembrar sus estanques, alimentar los estanques, tomarlos la calidad de agua de dicho estanque y hacer una biometría en dicho estanque. Perdón, me adelanté. Tenemos wireframes de baja fidelidad. Esto que está aquí es el diseño de un wireframe de baja fidelidad. Como pueden observar, es un diseño bastante arcaico y no tiene mucho diseño y no es agradable para un usuario utilizar este tipo de aplicaciones. Y ya en la siguiente ventana viene lo que les comenté. Una disculpa. Aquí pueden ver el video de producción. Iniciamos agregando un estanque. Se inicia colocando el nombre del estanque. Aquí le colocamos estanque 4. La forma del estanque es de forma circular, con una superficie de 20 metros, profundidad de 1. La infraestructura se seleccionó como geomembrana. También podemos seleccionar la ubicación. Nosotros por defecto pusimos el patio de cultivo de aquí decidir. La guardamos, nos regresa el feedback de que se realizó el guardado del estanque. Ahora procedemos a sembrarlo. Tenemos una lista de especies. En caso de que se requiera agregar alguna o eliminar, los podemos modificar. Aquí se seleccionó la tilapia Oreochromis niloticus. Se sembraron 70 organismos en el estanque que dimos de alta, con un peso promedio de 20 gramos y un tamaño de 5 centímetros en la etapa alevín. Ya se registra la siembra, te dice que todo bien y puedes proceder a alimentarlo o lo que gustes. Aquí tenemos más estanques dados de alta, pero vamos a proceder con el ejemplo que es el 4. Seleccionamos el tipo de alimento, el lote del alimento, la cantidad de alimento que se le va a suministrar. Podemos registrar a la hora de alimentar también mortalidad si se detectó. Podemos agregar también el clima y algún comentario. Por ejemplo, si se detectaron que los organismos están acelerados, si se ve que están rondando aves en la zona, todo ese tipo de cuestiones. Ahora vamos a tomar calidad de agua. Es el mismo proceso. Primero se debe seleccionar una siembra y después se realiza el proceso. Aquí tenemos la temperatura. Vamos a agregar temperatura. Vamos a agregar el oxígeno disuelto, pH, nitritos, nitratos. No son datos reales los que se están agregando, son datos solamente ejemplos para demostrar la funcionalidad del software. Y ya se registra la calidad del agua.
Ahora para los crecimientos o biometrías, tenemos esta ventana que se llama seleccionar rubro. Ustedes pueden seleccionar un rubro. Por defecto tenemos el peso del organismo, más sin embargo podemos agregar más rubros. ¿Qué son los rubros? Por ejemplo, si ustedes quieren de peso del organismo, tamaño del organismo, peso del estómago, peso de músculo, ustedes pueden agregar los rubros. Para eso te pide el nombre y la unidad de medida que vas a manejar para ese rubro. Ok, en caso de que quieras agregar, puedes agregar los rubros que tú quieras. Para iniciar, tienes que seleccionar un rubro con el cual vas a trabajar. En este caso se seleccionó peso del organismo. Seleccionamos el número de muestras que vamos a utilizar y nos genera el número de campos acorde a los que hayamos seleccionado que vamos a tomar el crecimiento. Procedemos a agregar las mediciones. En este caso, pues seleccioné 10. Y procedemos a guardar. Ok, hasta ahí sería la parte de producción a grandes rasgos. Tenemos también lo que es el reporte. Aquí podemos observar los reportes ya de un estanque que está con datos llenos. Aquí solo fue de una vez. Se supone que es un proceso que se lleva todas las semanas o todos los días, dependiendo del proceso. Aquí en reportes de estanques podemos ver los reportes de los ciclos que tenemos activos, ya que un estanque puede tener ciclos que ya no sean activos. ¿A qué se refiere? Cosechas que ya pasaron. Para el crecimiento, seleccionamos un estanque, seleccionamos el ciclo, el periodo que querramos ver, seleccionamos un rubro, en este caso es el peso del organismo, y generamos los gráficos. Ahí tenemos el gráfico de crecimiento y tenemos por fechas tablas de distribución de tallas. Dicho reporte lo podemos exportar a un PDF, ahí nos los generó como pueden observar, y ya lo podemos manejar a forma de reporte. Ese sería un ejemplo de reporte de crecimiento. A continuación tenemos el de calidad de agua. Es el mismo proceso para que sea intuitivo y fácil para el usuario de manejar. Seleccionamos el estanque, el ciclo, el periodo y el valor que querramos. En este caso seleccioné oxígeno, temperatura para mostrar. También seleccioné oxígeno disuelto. Y hay otro campo en el cual vienen todos los parámetros. En caso de que no se haya ingresado algún parámetro, no pasa nada, solo se registra en 0. Para este ejemplo se tomaron en cuenta los parámetros de temperatura, pH y oxígeno disuelto. Son los que tienen los gráficos trabajando. Ya se descargó nuestro reporte. Esos serían los gráficos, las tablas de los datos, la fecha en que se tomó la toma del parámetro y el valor del parámetro. Ok. Y para finalizar, tenemos la parte estadística del software, en donde estaremos realizando un sistema de selección similar, en el cual vamos a seleccionar el estanque, el ciclo y el tipo de análisis, si lo queremos en crecimiento o en calidad de agua. Al tratarse de Kolmogorov-Smirnov, estamos hablando de más de 50 muestras, por lo tanto se consideró crecimiento, el crecimiento de las tallas a lo largo de todo el ciclo. Ahí generamos nuestro análisis de Kolmogorov, son datos realmente calculados. Aquí tenemos todos los datos ya tomados por orden, en fechas y la medición que se llevó a cabo. Lo podemos descargar en Excel o podemos descargarlo en un PDF. Ahí está el PDF que se generó. Ahí está el reporte con todos los datos y el gráfico de los datos de crecimiento. Eso sería para Kolmogorov. Ahora para Shapiro-Wills, que son pruebas de menos de 50 datos,
Vamos a seleccionar también el estanque 1 con el mismo ciclo, pero se va a realizar en calidad de agua, ya que la calidad de agua no superó los 50 datos por ciclo. Aquí podemos observar que nos dio una distribución normal y en oxígeno disuelto no nos dio una distribución normal. Así que procedemos a exportar en este ejemplo la que no fue normal. Generamos nuestro PDF. Aquí están los datos y aquí está nuestro gráfico. Como les mencioné, pues son para realizar estadísticos de menos de 50 datos y la generación de nuestro Excel. Esta parte facilita a los usuarios que se encuentran en el área de las ciencias a la hora de estar exportando sus Excel hacia software de estadística, ya que la aplicación realiza todo sin necesidad de estar modificando Excel o ajustando parámetros, lo realiza directo. Este es mi cronograma de actividades y eso sería todo. Muchas gracias.